Hola chicos, con este vídeo vamos a repasar la estilística del adjetivo. Se trata de un resumen de la teoría adaptado a la pregunta de la EBAU. Lo que en esta pregunta se nos pide es que analicemos, comentemos y valoremos el efecto que produce el uso del adjetivo en el fragmento. Fijémonos en los criterios de corrección: descripción global del adjetivo, análisis de las clases de adjetivos utilizados y su valor estilístico, y conclusión en la que pondremos en relación el valor del adjetivo con la caracterización global del texto. Tened en cuenta que el reparto de la puntuación asignada en este ejercicio no es equitativo, sino que los dos primeros criterios se valorarán con 0,6 puntos, mientras que la conclusión tendrá un valor de 0,3. El adjetivo, como cualquier tipo de palabra, se puede examinar desde tres perspectivas completamente diferentes. Desde el punto de vista del significado, es decir, desde una perspectiva semántica; desde el punto de vista de la función que desempeña en un sintagma u oración, es decir, desde una perspectiva sintáctica; y desde el punto de vista de la forma, es decir, desde una perspectiva morfológica. Por lo que respecta al significado, podríamos decir que el adjetivo es la clase de palabra que hace referencia a cualidades vinculadas a realidades nominales, o lo que es lo mismo, la clase de palabra que califica, determina o limita el significado del sustantivo. Teniendo en cuenta su función sintáctica, podemos resumir diciendo que desempeña dos tipos de funciones: anexas y conexas. Estos conceptos, a simple vista extraños, aluden básicamente a la relación más o menos cercana que se establece entre el adjetivo y el sustantivo. Si el adjetivo incide directamente sobre el sustantivo, insertándose de hecho en el sintagma nominal, estará desempeñando una función anexa. Es la que denominamos complemento del nombre o adyacente. Sin embargo, cuando el adjetivo no está en el sintagma nominal, sino que constituye un sintagma independiente, desempeñando una función de complemento verbal en el predicado, hablaremos de funciones conexas. Estas son el atributo y el complemento predicativo. En este sentido, es también relevante comentar la posición que ocupa el adjetivo y los valores estilísticos que de ello se desprenden. Cuando desempeña funciones anexas, el adjetivo puede anteponerse o posponerse al sustantivo. Si aparece antepuesto, suele ser explicativo, es decir, sirve para remarcar una cualidad del sustantivo. Si por el contrario aparece pospuesto, suele ser especificativo. Recordad que toda alteración del orden lógico conlleva subjetividad. Se trata de focalizaciones. Si antepongo el adjetivo al sustantivo, lo estoy dotando de mayor relevancia, y eso lo hago siempre con alguna intención. Por otro lado, podemos encontrarnos una serie de adjetivos agrupados, ya sea en orden envolvente o acumulado. En ambos casos se tratará de secuencias descriptivas y suelen producir una sensación de demora del tiempo, de lentitud, de estatismo. Además, estos grupos de adjetivos pueden constituir gradaciones, ascendentes o descendentes. Por último, cuando el grupo de adjetivos desempeña funciones conexas, podemos hablar de series binarias o ternarias. En este caso, los adjetivos aportan ritmo y musicalidad al texto. Pasemos a la perspectiva morfológica. En este sentido, el adjetivo es una palabra formada generalmente por un lexema y tres morfemas flexivos, dos de ellos compartidos con el sustantivo, el género y el número, y un morfema propio, el grado. Sobre el género y el número poco hay que decir, salvo que las variaciones son masculino y femenino y singular y plural. Ahora bien, en el grado deberemos profundizar. Tenemos tres grados del adjetivo: positivo, que es el grado neutro, como aparecen en el diccionario, vaya; el grado comparativo, que puede ser de superioridad, más inteligente que; de inferioridad, menos inteligente que; o de igualdad, tan inteligente como. Fijaos que la formación de estos adjetivos se realiza mediante construcciones comparativas. Y finalmente, el grado superlativo, el grado más alto. Este puede ser absoluto, cuando no existe otro referente, altísimo, paupérrimo, inteligentísimo, etc. Estos superlativos se forman también añadiendo modificadores al adjetivo, como por ejemplo muy alto. O relativo,
cuando existen otros elementos que sirven de referentes, el más alto de la clase. No podemos olvidarnos, dentro de esta perspectiva morfológica, de los procesos de formación de palabras. Aquí podemos tener, como sabéis, palabras simples, derivadas, compuestas o parasintéticas. Lo más interesante en este sentido será cuando aparezcan morfemas apreciativos, puesto que aportarán distintos matices subjetivos, irónicos, peyorativos, afectivos, etc. Finalmente, deberemos tener en cuenta tanto las sustantivaciones, es decir, los adjetivos que desempeñan la función de un sustantivo, como el resto de elementos que pueden funcionar como adjetivos, aposiciones, sintagmas preposicionales o adjetivos de discurso, y las subordinadas adjetivas y de participio. Pasamos ahora a los conceptos necesarios para enfrentarnos al segundo punto de la cuestión. Una primera clasificación del adjetivo en cuanto a su estilística es la que se establece entre los especificativos y los explicativos. Clasificación que solo podemos tener en cuenta con respecto a aquellos que desempeñen la función de complemento. Los especificativos señalan una propiedad que distingue al ser u objeto designado por el sustantivo de entre otros posibles. Por ejemplo, dame el bolígrafo azul, y no el negro ni el rojo. Por otro lado, tenemos los explicativos, que señalan una cualidad no con la intención de diferenciarlo de otros, sino que tienen un carácter puramente informativo o incluso ornamental, como es el caso del epíteto. Pero explicar el valor estilístico del adjetivo implica ir más allá. Implica explicar qué valor, intención o significación aporta el adjetivo al conjunto del texto. En líneas generales, existen 4 tipos de adjetivos de acuerdo con el valor que aportan: los valorativos, los descriptivos, los clasificadores y los cuasideterminativos. Los valorativos expresan cualidades influidas por el hablante. Están cargados de subjetividad, de connotaciones positivas o negativas. En el extremo opuesto se hallan los adjetivos descriptivos, que hacen referencia a una cualidad de manera objetiva. Los adjetivos clasificadores, también llamados de relación o pertenencia, expresan una relación entre el adjetivo y el sustantivo, de manera que llegan a generar una especie de clasificación. Por último, se encuentran los cuasideterminativos, que reciben este nombre porque parecen determinantes directamente. Os dejo por último con algunos aspectos generales a tener en cuenta.